¿Qué onda, Aranza? ¿Qué onda, Aranza? Oye, ayer con Abel no se suscitó la confusión de que pensaran que hoy no fuera a haber clase. Sí, no te preocupes, no pasa nada. Si tú estás bien escuchando, yo estoy bien si tú escribes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Ah, va. Ok, vientos. Ah, pues vamos a empezar y voy a grabar la clase ahí por sus compañeros. No sé cómo anden, ¿no? Espero que todos anden bien. Yo entiendo que todos andan bien cansados, ¿no? De repente ha sido la loquera esta cuarentena, ¿no? Con un montón de cosas. Yo ayer no les pude dar clase porque me robaron mi bici, ¿no? Del estacionamiento. Tuve que ir a levantar el acta y pues ya ni modo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los de Fresé les dije, ¿no? Que se iba a quedar así ya. Que lo recapituláramos, ¿no? Más bien que se los iba yo a dejar ahí en videos para que pudieran nutrirse, ¿no? Nada más. Y pues ahorita lo que voy a hacer es la prueba, o voy a abordar algunas cosas precisamente para probar que cualquier conjunto consistente de enunciados tiene un modelo, ¿no? Esto va de la siguiente forma, ¿no? Es uno de los teoremas de Gödel, viene en su tesis doctoral, ¿no? Es el teorema pequeño de Gödel. Gödel hizo un montón de cosas, con cualquiera de esas que hizo se pudo haber ido al cielo, pero siempre quiso más, ¿no? Déjenme acercar un poquito más la compu, para que se vea bien. Ahí está. Bueno. Entonces, pues además por este modelo es el culpable de que digan que los lógicos se muerden la cola. ¿Por qué? Porque vamos a construir el modelo con el lenguaje, ¿no? Eso es muy chistoso. Abel me decía que ya medio les había comentado cómo se hacían este tipo de construcciones, ¿no? Entonces es bien chistoso porque vamos a agarrar el lenguaje y a partir de él vamos a construir un conjunto, ¿no? Entonces, más bien un modelo, ¿no? Para este conjunto de cosas, ¿va? Entonces el teorema de Gödel, no me acuerdo de qué año es, creo que es del 36, no me acuerdo, chido, ¿no? Y lo que dice es que sea L, ¿no? Voy a ponerlo así. Permítanme usar la anotación estándar, ¿no? Entonces, todo un tipo de semejanza de cardinalidad lambda, ¿no? Lambda puede ser alef 0, alef 1, alef 2, 2 a la alef 0, 2 a la 2 a la alef 0, ¿no? El número que quieran. Vamos a probar la versión general. ¿Por qué esta versión me gusta mucho? Pues porque justo nos va a dar el tamaño del modelo mínimo, ¿no? Entonces, nos agarramos un tipo de semejanza con esta cardinalidad y sigma es un conjunto de enunciados de tipo tau, ¿no? Si sigma es consistente, entonces podemos encontrar una estructura del, en el tipo de semejanza de este lenguaje, ¿no?
que pues lo primero es que la estructura al ser del mismo lenguaje es modelo de sigma, ¿no? Hace verdad a cada uno de los enunciados y el tamaño del modelo va a quedar acotado por lambda más a del 0. ¿Va? A ver, necesito que me digan aquí en el chat, contéstenme porfas. ¿Está claro lo que dice el teorema, aunque no se nos ocurra cómo demostrarlo, ni siquiera se nos ocurra si es verdad? Claro que no vamos a decir que el teorema no es cierto, puesto que está el nombre ahí de Gödel, ¿no? Entonces, si está claro esa parte, ¿no? Me dan un tipo de semejanza de tamaño lambda. Y entonces, el teorema afirma que si esta cosa es consistente, consistente es que no demuestra contradicciones, ¿no? Que a partir de él no se deducen contradicciones, o sea, sigma consistente, lo que quiere decir, sí, ya les había dado esta definición a Bell, ¿verdad? Lo que quiere decir que un conjunto sea consistente es que no hay un enunciado en el mismo tipo de semejanza, tal que se deduzca el enunciado y se deduzca la negación del enunciado. ¿Va? Esto es lo que quiere decir que sea consistente. Entonces, si esto es consistente, nosotros podemos ir ahí a algún lugar y construir una estructura con perdón, aquí está, ¿no? Porque es el tipo de semejanza que me agarre. Me puedo encontrar una estructura de este tipo, de tal forma que es modelo de mi conjunto de enunciados, pero lo más bonito es que podemos garantizar esto, ¿no? Que el modelo no va a exceder ese tamaño, ¿no? Y entonces, si de alguna forma nosotros podemos garantizar que el modelo tenga un cardinal por abajo, pues ya la armamos, ¿no? Podríamos garantizar que este fuera igual. Y les recuerdo que en números transfinitos, la suma entre dos cardinales no es más que el máximo, ¿no? Igual que el producto. ¿Va? Bien. Entonces necesitamos ir desarrollando muchas cosas. Vamos a hacer una construcción muy larga y necesito muchas constantes, ¿no? Hay varias formas de hacer este teorema. Es algo que se ha rascado mucho. Yo he visto por lo menos 3 demostraciones. Esta que les voy a dar es la que le llaman sintáctica. Me imagino que es la que viene en el libro de José Alfredo. La verdad no lo sé. Yo nunca he revisado ese libro para ver esa demostración. Si quieren ustedes háganlo. A mí esta prueba me la enseñó Carlos Torres, ¿no? Yo tomé con él Lógica 2 y Carlos sí es así el mago de la sintaxis, ¿no? Es muy bueno en ese tipo de cosas. Entonces él fue el que me enseñó esta prueba y así como él me la enseñó se las voy a dar, ¿no? Lo único que quiero es que fijemos primero unos lemitas, ¿no? Para que vayamos como agarrando fuerza, ¿no? Ok, entonces, ¿en qué va a consistir esta prueba? Les voy a ir haciendo el esquema y luego así poco a poco nos vamos a ir metiendo en los detalles. Y pues algunos detalles los probaré como un lema, ¿no? Y entonces otras partes de la construcción las tengo que ir haciendo poco a poco porque es un tanto complicada, ¿no? Una de las demostraciones que yo he visto también, que es muy bonita, esa, si mal no recuerdo, creo que viene en mi tesis de licenciatura. Y esa tiene que ver con álgebras de Boole, con ultrafiltros y unas técnicas, ¿no? Como el teorema de Raciowa-Sikorski, que dice que si tú tienes una cantidad contable de subconjuntos de una álgebra de Boole, puedes encontrar un ultrafiltro, de tal forma que si el ultrafiltro llegara a
tener como elemento alguno de los supremos de algún conjunto, entonces por fuerza el ultrafiltro corta al conjunto, ¿no? Y hay otra que se le llama que respete ínfimos, y eso es que si se come a todo un subconjunto, entonces también el ínfimo es elemento de él. Se tiene que desarrollar esta artillería para probar este teorema a partir de álgebras de Boole, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros es la parte artesanal, lo que uno haría o lo que está ocurriendo detrás de estas técnicas de álgebras de Boole, ¿no? Es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, les recuerdo este sigma, voy a poner acá el tau, que tiene cardinalidad lambda. Entonces, ustedes pueden ver de manera muy fácil que entonces las fórmulas con este tipo de semejanza, o sea, la cantidad de fórmulas de primer orden sobre un tipo de semejanza que tiene cardinalidad lambda, tendrá que ser precisamente otra vez el máximo entre lambda y el F0, ¿no? Y esto es pues porque las variables las decretamos infinitas y entonces la fórmula que dice xy igual a xy, todas esas ya va a hacer que sea por lo menos contable, ¿no? Va. Ok, entonces la primer proeza de esto va a ser ir corriendo a la tienda, ¿no? Por un paquete de constantes. Me pone así, K, ¿no? Un conjunto de constantes. Ajeno con tau, tal que lo voy a escribir así porque de esta forma nos conviene, ¿no? Y es, voy a poner una constante nueva por cada elemento del cardinal lambda, ¿no? Entonces va a hacerse el psi tal que el psi está por debajo del lambda, ¿no? Va. Y entonces ahora fíjense que podemos considerar tau prima, permítanme ponerle, que se merece la gente que dos puntitos de definición. Le voy a poner a tau unión esta K que tomamos, ¿no? O sea, vamos a construir un nuevo tipo de semejanza, ¿no? Ahora, claramente, pues tau está contenido aquí, porque pues, aquí nada más le pegamos una cosa más, ¿no? Y esto nos provoca que pues las fórmulas que están en el lenguaje del tipo tau tengan que ser fórmulas en el lenguaje del tipo Gustavo Prima, ¿no? Porque es una expansión del lenguaje. Va. Y entonces de esta forma, como las fórmulas del viejo lenguaje son ahora fórmulas del nuevo lenguaje, pues entonces tenemos que nuestro sigma pues vuelve a ser un conjunto de enunciados, pero ahora lo puedo pensar en el conjunto tau prima, ¿va? Y entonces nosotros queremos a partir de esto empezar una construcción que se le llama una construcción de Henking, ¿no? Donde vamos a construir un supraconjunto de sigma con ciertas propiedades, ¿no? Va, entonces con esto queremos, lo voy a poner, ¿dónde lo pondré? A ver si me cabe bien el pizarrón. Un delta, un conjunto de enunciados del tipo tau prima, tal que
Primera cosa que necesitamos es que este delta extienda a nuestro conjunto sigma, ¿va? La segunda cosa que necesitamos es que delta sea consistente. Es decir, que no demuestre contradicciones, ¿no? Queremos que delta sea, así se le llama, tau prima universal, o así lo puso Torres. Déjenme contesto a ver que está un poco preocupado por algo. Y el que sea tau prima universal, ¿qué significa? Significa que si hay una phi de x, una fórmula en el lenguaje tau prima, tal que la fórmula que dice para toda x, phi de x, está en delta, entonces para cualquier psi menor que lambda, la fórmula que dice phi de c sub psi vuelve a vivir en el delta. Un tanto como si se portara chévere respecto a las constantes, ¿no? Como si fuera un tanto este proceso de Tarski, ¿no? Como en Tarski era una fórmula es verdadera, un para todo x tal que phi de x es verdadero, sí y solo sí, para todo elemento de la estructura hace verdad a phi de a, ¿no? Con ese a corriendo en toda la estructura. Entonces aquí lo que queremos es que se retrate más o menos lo mismo, ¿no? O sea, que este paquete de constantes que estamos metiendo, quién sabe qué vaya a ser de su vida, pero una de las cosas que sí necesitamos que haga de su vida es que si una fórmula con un universal está en el delta, eso me obliga a que todos, ¿no? Todas las instancias de esa misma fórmula, al quitar el cuantificador y la variable que estaba cuantificada por la constante, vuelvan a estar dentro del delta, ¿no? Va. Ahora sí, ahora sí estamos en lógica 2, ¿no? De veras. Voy a borrar acá arriba porque necesito seguir esquematizando cosas, ¿no? O sea, hasta ahorita no he demostrado nada, ¿eh? Así no he probado nada. Y las únicas afirmaciones que he hecho son muy triviales. Solo estamos diciendo qué vamos a hacer. ¿Cómo le vamos a hacer para conseguir ese delta? A mí me gusta decirle que es el chismoso. Pues ahorita vemos, ¿no? Ahorita nos peleamos con eso. Primero me gustaría que les quedara muy claro la ruta que vamos a seguir, porque la prueba del teorema es larga y engorrosa. Más o menos, ¿no? Tampoco me estoy azotando, ¿no? La verdad. Entonces, lo que quiero es que vean el camino, porque pues luego hay cosas que voy a tener que ir probando, ¿no? Poco a poco, ahora esto, ahora el otro, ahora aquello, ahora esto. Y entonces, pues si uno no tiene el mapa en la cabeza, uno se pierde, ¿no? Como con el teorema de Gödel, si uno no sabe para dónde va por la ruta que uno va tomando, pues a medio camino uno dice, ¿esto para qué es? ¿No? Va. Entonces, por eso les estoy haciendo todo esto. Antes de que me voy a borrar aquí. Recapitulo muy rápido. Tipo de semejanza de un tamaño, el lenguaje entonces queda de ese tamaño, me agarro un conjunto de constantes nuevas, una constante por cada elemento del cardinal, ¿no? Y declaramos este nuevo tipo de semejanza. Con esto tengo que mi sigma dado sigue siendo un conjunto de enunciados, pero en el nuevo tipo de semejanza, y queremos construir un delta que por lo menos cumple estas propiedades, y entonces por eso iba a borrar esto para seguir enunciando propiedades del delta. El chismoso.
de delta es epsilon completo. ¿Qué significa que el delta es epsilon completo? Bueno, pues esto va a significar que para cualquier conjunto, para cualquier enunciado del tipo tau prima, nosotros vamos a tener que o bien phi es parte del delta o la fórmula no phi pertenece al delta. ¿Va? ¿Sí escuchan bien aunque estén taladrando en el otro departamento? Y creo que esto ya es lo único que hay que pedirle. A ver, sea maximal. Esta vez, fíjense que aquí voy a poner una nota. ¿Esto qué significa? Fíjense que D más B implica que es un maximal consistente, ¿no? ¿Por qué? A ver, lo voy a poner así tal cual. Ese sí lo voy a observar ahorita. B más D implica que delta es... Cuando hablo de maximal siempre me refiero a un orden, y cuando hablo de conjuntos, el orden del que estamos hablando, pues tiene que ser la contención, ¿no? Entonces, los dos puntos B más D implica que el chismoso es contención maximal consistente. Y entonces, pues vamos a probar esta afirmación muy rápido, y entonces pues vamos a suponer que no, que existe un subconjunto propio del gamma de enunciados en el tipo tau prima. Aquí permítanme ponerle tau prima consistente, porque como expandimos el lenguaje, ahora hay nuevos enunciados. Y pues el sigma no tiene por qué, más bien si me das un conjunto de enunciados en un tipo de semejanza, pues para algunos enunciados, a ver, como el sigma estaba en el tipo de semejanza tau, y luego lo extendimos el tau prima, entonces se agregan muchísimos enunciados con los que el sigma no debería de saber qué hacer, ¿no? O sea, pues por ejemplo, si de chiste nuestro sigma era la teoría de grupos sin que decidiera por la conmutatividad, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, bajo este caso, si sigma fuera la teoría de grupos y el tau fuera el lenguaje que yo necesito para hablar de la teoría de grupos, entonces el conjunto de constantes que tomamos es contable, ¿no? O sea, una cantidad numerable. Y entonces cuando yo me fijo en el tau prima, es el lenguaje de la teoría de grupos con omega constantes, ¿no? Y entonces, pues a ver, este sigma que me dice que es un grupo básicamente, en este ejemplo que les estoy dando, pues si ustedes le preguntan, oye, C2 es igual a C3, ¿no? Y entonces, pues el conjunto no tiene ni por qué decir nada, ¿no? De hecho, con lo que han visto con Abel, pues si ese conjunto probara la igualdad de esa fórmula, entonces la verdad es que el conjunto debería de probar que para todo X y para todo Y, X es igual con Y, ¿no es cierto? Con Abel probaron el teorema de generalización sobre constantes, ¿no? Y justo aquí estamos ocupando que estas constantes no ocurrieran acá para poder dar este salto, ¿no? Entonces, cuando agrego constantes, hay que tener cuidado, ¿no? Con qué tipo de semejanza estoy trabajando. Por eso agregué este tau prima consistente de aquí. Eso significa que la consistencia se da con enunciados de ese tipo de semejanza. O sea, para ningún enunciado del tipo de semejanza tau prima, ninguno de estos dos demuestra contradicciones. Este por la hipótesis de B y pues porque estamos suponiendo que no es el más grandote que sea consistente, ¿no? Entonces, eso significa suponer que hay uno que sí es más grande y que también es consistente.
¿no? Ahí estamos suponiendo que no ocurre esta parte, ¿vale? Ok, entonces, como estamos hablando de la tau prima consistencia, sabemos que hay un enunciado de tipo tau prima un enunciado del tipo tau prima, ¿no? Tal que, sí, tal que el enunciado está aquí, pero no está acá, ¿no? Eso es pues, precisamente porque hay una contención propia, ¿no? Pero eso pues, implica en términos bien banales, así nada más, pues que la phi no está en el delta. Y entonces ahora es donde ocupamos precisamente la cláusula B que no hemos empleado. Y entonces esto produce que, como para cualquier enunciado del tipo tau prima, el delta tiene que tener al phi o al no phi, y pues como no tenía la phi, tendrá que tener a la no phi, ¿va? Pero delta está contenido en gamma, así la no phi vive en la gamma, ¿no? Y por otro lado, de aquí, como la phi estaba en gamma y no está en delta, tenemos que la phi también está en la gamma, por lo tanto gamma es inconsistente. Inconsistente es que demuestre un enunciado y su negación, pero aquí todavía es peor porque además son parte de él, ¿no? ¿Va? Entonces, eso es importante. Suponer que el chismoso es consistente y que es epsilon completo nos lleva a que es maximal. Entonces, esto se puede leer de la siguiente forma, ¿no? Queremos una expansión en el lenguaje tau prima de nuestro conjunto sigma a un conjunto de enunciados que sea maximal consistente. Eso es en realidad lo que queremos. Y también queremos que tenga este rollo con las constantes, ¿no? Sí, exacto. Ok, quiero hacer otra observación, entonces voy a borrar esto. Y esta propiedad C, cuando se habla de las construcciones de Henkin, el sinónimo del tecnicismo es que sean cerrados bajo testigos. ¿Por qué se le llama eso de esa forma? ¿No? Y tiene que ver con la contrapuesta de C, precisamente. Ahorita era lo que estaba pensando. Generalmente en los cursos lo que se dice es que cuando el profesor habla muy bonito, que el sigma se está extendiendo a un conjunto maximal consistente y con la propiedad de Henkin, es decir, cerrado bajo testigos, ¿no? Aquí le pusimos tau prima universalidad pues porque lo pensamos al revés, pero pensemos en la contrapuesta, ¿no? Y otra vez, de hecho, es C más D, ¿no? O sea, es importante esa propiedad de la epsilon completud, ¿no? Cerrado bajo testigos. Existenciales, les dije. ¿Y eso qué significa? Pues nada más vamos a aplicar la contrapuesta. Supongamos que hay una constante tal que esta fórmula no está ahí. ¿Va?
Entonces, como para esta constante, esa instancia de esa fórmula no se encuentra dentro del delta, pues por la D se tiene que la fórmula que dice no phi de C epsi está en delta, ¿no? Es lo que dice la epsilon completud. Y entonces, aquí, el asunto es que la delta, a partir de delta hay una deducción de esa fórmula. ¿Por qué? Pues porque está dentro de ella, ¿no es cierto? La definición de deducción dice que una fórmula se deduce de un conjunto. Sí, solo sí existe una sucesión finita de fórmulas, tal que la última es la que estamos diciendo que se deduce, y las anteriores o se infieren de anteriores en la lista por modo, más bien, o para cada fórmula en esa lista finita, se obtiene por alguna regla de inferencia de anteriores, ya sea modus ponens o generalización, o están dentro del conjunto de hipótesis o son axiomas del cálculo de predicados, no es lo que dice la definición de deducción. Entonces, en este caso, pues, ¿cómo es que esto se prueba? Uno, escribimos la fórmula y el argumento es pertenece a delta, ¿no? Ok, pero entonces con Abel también viene otro de los grandes artilugios de la lógica, ¿no? Que dice que nuestro sistema formal, el cálculo de predicados, es tan chévere que captura lo que hace un matemático, es decir, una vez que demuestra que se tiene alguien con una propiedad, entonces nosotros podemos deducir la fórmula que dice, existe alguien que tiene esa propiedad, ¿no? O sea, nada más uno quita la constante y pone un existencial, ¿no? Y ahora, pues ya para acabar, permítanme borrarlo. Fíjense que aquí me falta usar la consistencia. Voy a tener que agregarla, ¿no? Entonces permítanme ponerlo acá, más B. ¿Por qué quiero? Pues porque ahora lo que quiero decir es que entonces esa fórmula tiene que estar allá adentro, ¿no? Y eso va a ser por la consistencia. Porque si no estuviera, por la epsilon completud estaría su negación, y entonces la negación es para todos la tía. A ver, lo voy a escribir porque si no me confundo. ¿Va? Pero entonces aquí recuerden, estoy agregando al teorema la hipótesis de la consistencia. ¿Va? En el teorema ya sería, si el delta es consistente, epsilon completo, ¿y sé qué va a ser? Y tau primo universal, entonces puedo decir que es cerrado bajo testigos. ¿Qué es que sea cerrado bajo testigos? Pues si yo tengo una fórmula que dice que está en él, aquí que es elemento, entonces la fórmula que dice que existe X tal que phi de X también es un elemento. Y entonces, ¿qué decíamos? Entonces por consistencia, por B, se tiene que existe Y tal que no phi de Y está en delta. De lo contrario, para todo Y, tal que phi de Y estaría en delta y por lo tanto delta sería inconsistente. ¿Va? Entonces, pues eso me contradice B, y entonces por lo tanto tengo este resultado, ¿no?
Y entonces precisamente eso es a lo que se le llama ser cerrado bajo testigos, ¿no? A ver, ahí hice algo mal, ¿no? ¿Por qué nadie me dice nada? Aquí hice algo mal, a ver. ¿Sí ven que hice mal o no? Nada más estoy yo solito en el asunto. El asunto aquí es que lo que quiero concluir, necesito la construcción, entonces denme chance de... Lo otro que les dije, sí está bien, este no. Bueno, dejen ver si lo puedo arreglar rápido. Ya, sí, a ver, déjenme lo arreglo, voy rápido. Voy a borrar todo esto, discúlpenme. A ver, cuando uno quiere ser justo, perdí de vista lo que quería probar y me fui por ahí a debrayar. Entonces, a ver, queremos probar que tienen la propiedad de ser cerrado bajo testigos existenciales. Eso significa demostrar lo siguiente. Si phi de C, no es cierto, al revés. Si la fórmula que dice existe X, tal que phi de X es un elemento del delta, entonces hay una constante en el tipo de semejanza tau prima, tal que phi de la constante está en el delta, ¿no? Eso es probar que tiene la propiedad de cerrado bajo testigos existenciales, ¿no? Y entonces fíjense que la contrapuesta lo que dice es que si para toda C ahí phi de C está en delta, entonces esta no está, ¿no? El que esta no está significa que está su negación. Ahora, pero la negación de esa fórmula, ¿qué dice? No es cierto que existe alguien con la propiedad, ¿no? Entonces eso significa que todos no es cierto que la cumpla, ¿no? Va. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para probar este teorema? Nosotros tenemos que demostrar esto, que sería equivalente a demostrar esto de aquí, ¿no? Entonces, pues fíjense nada más que es la otra propiedad, ¿no? Porque la otra propiedad decía, si el patodo X de una fórmula está, entonces todas las constantes tendrían que estarlo, ¿no?
Entonces aquí es decir, bueno, pues si yo asumo esta parte y que esta precisamente no se da, pues entonces tendría yo que llegar a la contradicción, ¿no? Si yo también ya no me creo mucho, entonces ya mejor ahí lo voy a dejar en lugar de estarlos choreando porque ya me confundí y creo que estoy haciendo puras babosadas, ¿va? Pero bueno, este... sí, ya me di cuenta que estoy muy bien confundido porque gracias a esta parte, entonces mejor ahí lo dejo para no confundirlos más, ¿va? Arreglo mi babosada mañana, discúlpenme. Nos vemos mañana, que estén bien.